llega El Gato con todo su equipo, pero antes hay más información aquí en el diario. La trae, como siempre, la doctora Julia Estrada. Tiene que ver con las metas fiscales. Juli, digo bien. Así es, Luli, es un nombre complicado, hay que reconocerlo, es súper técnico, tiene que ver con los anuncios que hizo hoy el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pero me comprometo a explicarlo y a intentar que del otro lado no sea tan complejo como de hecho lo es. Pero vamos a explicarlo. Estamos hablando de un anuncio que para el gobierno es positivo. Desde ya es una comunicación que hicieron para poder calmar o seguir calmando a los mercados, trayendo todo lo que sea posible para aliviar, sobre todo a los mercados más que a la gente, hay que decirlo. Y este es el dato. Yo pongo el lado A, el lado B. Este es el lado A, la comunicación oficial. 10.347 millones de pesos es lo que se comunicó hoy, que es el superávit fiscal primario. En castellano, la diferencia entre la plata que entró por la recaudación y la plata que se gastó dio positiva, es decir, entró más de lo que se fue en la caja del Estado, en la caja de los pesos del Estado, y por ende quedó un superávit de 10.347 millones. Ahora, hasta ahí estamos hablando solo de una parte del funcionamiento del Estado. Hay otra parte del funcionamiento del Estado que tiene que ver con el resultado fiscal al que hay que agregarle la cuestión financiera, es decir, lo que el Estado paga para poder financiarse, entre otras cosas, con los acreedores externos, con el Fondo Monetario Internacional, que son intereses. Esos intereses son tan grandes que finalmente el resultado fiscal es negativo en 114.782 millones de pesos en el primer trimestre. Esta es la parte que no se cuenta. Voy a desarrollar ahora a qué se debe este dato negativo de más de 100.000 millones de pesos en rojo que tiene el Estado en el primer trimestre 2019. Vamos a ver. Primer trimestre, enero, febrero, marzo 2019. Los ingresos aumentaron 39,8%. Gran parte de esto tiene que ver con la inflación. Los gastos se redujeron en 30,9%. Hay una diferencia de 9 puntos porcentuales positiva. Ahora, fíjense lo que aumentaron los intereses de deuda. Solamente en el primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado. 106% se duplicaron. Aumentaron más que el gasto, más que los ingresos. Se duplicaron porque, quiero recordarles que esta comparación es enero, febrero, marzo 2019 contra enero, febrero, marzo 2018. Todavía el tipo de cambio estaba a 17, 18, 19 pesos el año pasado. Todavía Argentina no había del Fondo Monetario Internacional, todavía no había devaluación y por ende los intereses de deuda están asociados a el peso que tiene el tipo de cambio en esa deuda que debemos, valga la redundancia, y cómo los intereses en dólares se van actualizando al tipo de cambio. Vamos a seguir mostrando las cuentas públicas que en el gasto primario la verdad es que dan bien. Dan bien a costa de un fenomenal ajuste, hay que decirlo, pero en esa parte es cierto que el gobierno está ajustando y está logrando mejorar en términos primarios. Vamos a ver esto, los intereses de deuda, lo que yo les mostré antes, lo mismo pero eran valores absolutos, en pesos. Eran 60.522 millones de pesos en el primer trimestre de 2018, eso fue lo que se pagó. Fíjense, bueno, el punto está mal puesto, 125.000 millones de pesos. Una cuestión de punto. Sí. Los compañeros gráficos hacen un esfuerzo enorme. Quiero igual saludar que hayan hecho tan velozmente esta placa. Pero fíjense que se más que duplica, 125.000 millones de pesos. ¿Cuánto representaba, cuánto explica el déficit total, cuánto explican los intereses del déficit total? Es decir, ¿cuánto del agujero fiscal real que tiene el Estado tiene que ver con pagar la deuda? Julia, cuando Sí. hablan de déficit cero, cuando hablan de ese tipo de controles, parece que fuera una irrespetuosidad con la realidad. Porque vos podés tener un déficit primario en el que gastaste menos que los ingresos. Pero si para gastar menos que los ingresos tuviste que privar de toda la gente y encima tenés intereses de la deuda, el verdadero déficit tenés que tomarlo déficit primario más intereses de la deuda. ¿Quién hace cálculos en su casa de cuánto le cuesta vivir dejando afuera lo que debe? Es imposible, ¿no? Es así, Víctor. Es como si los hipotecados con los créditos UBA no contaran la deuda que tienen con el banco
por la plata que le deben al banco por el crédito UVA. Es como si los jubilados con Argenta no contaran la plata que le deben al ANSES por esa deuda. Volvemos a la placa anterior, quiero terminar de explicar ese concepto y con eso cerramos. Quiero decirles que el 60%, el 66% del déficit hace un año tenía que ver con el pago de intereses de deuda. Es decir, el gasto que significamos todos nosotros era el 33% del déficit fiscal. Han ajustado tanto que al día de hoy el 100% del déficit, porque están cumpliendo metas de déficit cero, lo explica la deuda, los 125.000 millones de pesos que restándole una parte del superávit primario quedan en 114.000 millones de pesos en rojo. ¿Se entiende? Debemos o gastamos en rojo 125.000 millones por pago de intereses en el primer trimestre. Como los argentinos y las argentinas nos hemos ajustado, hay un superávit primario de 10.000 millones de pesos, nos termina quedando un resultado financiero, que es el neto total abajo de todo, de 114.000 millones de pesos. Con lo cual, gracias al ajuste, se está pudiendo pagar la deuda externa.